la ciudad de Dios, ¿no? La ciudad de Dios, porque mientras que nosotros estamos aquí, vemos toda la maldad, la injusticia que está pasando en la tierra y tenemos la tentación, ¿no? De ser parte, participar, de regresar a la vida anterior. Pero nosotros tenemos nuestros ojos puestos en el Señor, en la ciudad que viene, ¿no? Entonces, esta mañana estamos en el libro de Santiago. Seguimos en nuestro estudio de Santiago, en Santiago 5, versículos 1 al 6. Y voy a leerlos antes de hacer una introducción al pasaje y va a tener sentido en un ratito. Pero dice Santiago 5, 1 al 6. Oigan ahora, ricos, lloren y ayunen por las miserias que vienen sobre ustedes. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y su plata se han oxidado. Su herrumbre será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego. Es en los últimos días que han acumulado tesoros. Miran el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que ha sido retenido por ustedes. Clama contra ustedes. El clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenado. Han engordado sus corazones en el día de la matanza, han condenado y dado muerte al justo. Él no les hace resistencia. Parte de la razón por que nosotros predicamos por libros completos de la Biblia es que no hay muchos pastores que van a escoger este texto y predicarlo. Toda la congregación va a decir, ¿qué está diciendo él? ¿Qué motivo tiene para predicar ese texto? No, pero cuando nosotros predicamos un libro completo, llegamos a textos que a veces son difíciles, pero también son de beneficio para la iglesia. Y lo que yo quiero mostrar es que este texto, aunque sea un texto muy difícil, un texto muy fuerte, es de beneficio para la iglesia. Entonces, yo puedo venir hoy y predicar un mensaje de condena contra los males del sistema político y todos aquí podemos decir amén, amén, amén. Yo puedo predicar contra una clase alta, puedo predicar un mensaje de liberación, pero yo creo que estaríamos pasando por lo alto el sentido de ese texto y la razón por la que Santiago incluyó esta parte en su carta. Entonces, para entender mejor este pasaje, debemos tener en cuenta algunas cosas. Primero, la carta está escrita por la iglesia. No está escrita, o sea, contra el mundo, está escrita para la iglesia, ¿no? Número 2, ricos en este texto no se refiere a todos los ricos en el mundo, sino a los que se enriquecen injustamente aprovechándose de otras personas. Y tengo ejemplo de esto. Tenemos que no todo, no es que una persona sea rica y esa persona es malvado y injusto. Por ejemplo, ¿no? Tenemos el ejemplo de Job. Job dice que su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y muchísima servidumbre. Aquel hombre era más grande de todos los hijos del oriente. Pero también Dios dijo de él que era un hombre intachable, recto, temoroso de Dios y apartado del mal. Entonces, a veces Dios
en su soberanía bendice ciertas personas con más recursos que otros. Pero entonces, cuando dice ricos, no está hablando a toda persona que tiene recursos. ¿Ya? Tenemos que tomar eso en cuenta. Entonces, la riqueza en sí no es un pecado, pero ese texto enseña que la búsqueda injusta sí lo es. 1 Timoteo 6:10 dice, ¿no? Que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que la raíz de todos los males es el dinero. Es el amor del dinero. Es lo que mi corazón busca. ¿Ya? También ese pasaje tampoco está hablando a los creyentes con recursos, sino contra incrédulos, los que se han enriquecido injustamente. Entonces el pasaje condena una búsqueda de la riqueza que no tiene en cuenta la realidad de Dios y su voluntad para nosotros. Pero también este pasaje es interesante porque muchas de las advertencias cuando Dios está hablando a su pueblo, muchas veces Él ofrece un escape, ofrece un momento de arrepentirse. Ese pasaje no ofrece eso, no dice arrepiéntense. No. ¿Y por qué? Porque está escrito contra los ricos injustos que han perseguido la riqueza hasta su fin en el día del Señor cuando Cristo regrese. Ya, ok. Entendiendo todo esto, hay dos propósitos de este texto. Dos propósitos. Si la carta está escrita para la iglesia, el primer propósito es para que nosotros no envidiemos la fortuna de los ricos ni sus métodos, ya que conocemos. Pero el otro propósito es para consolar a la iglesia, ya que nosotros sabemos que Dios nos vengaría de cualquier injusticia que sufrimos, para que nosotros podamos perseverar fielmente con esperanza. Entonces, este pasaje nos dice que Dios ve las injusticias que tú y yo nos enfrentamos y Él promete que su justicia tiene la última palabra. Como seguidores de Cristo, nosotros estamos llamados a permanecer fieles y firmes en nuestra fe con esperanza, demostrando justicia y misericordia a los demás. Entonces vamos delante del Señor en oración y empezamos con este texto. Señor, te damos gracias, Señor, que tú ves a la injusticia en el mundo. Señor, tú has tratado con nuestra injusticia en la cruz de Calvario, pero también vas a tratar con toda la injusticia de los hombres que no te reconocen. Señor, ayúdanos a anhelar la vida que está en Cristo y no envidiar lo que vemos alrededor de nosotros. Ayúdanos a poner nuestra confianza, Señor, en ti y el mundo venidero, para que nosotros podamos tener una perspectiva eterna y no temporal. Señor, ayúdanos a entender tu palabra esta mañana y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. La primera cosa que nosotros vemos en este texto que vamos a ver es que Dios ve la injusticia. Dios ve la injusticia. Dice Santiago 5:1. Oigan ahora, ricos, lloren y ayunen por las miserias que vienen sobre
ustedes. Esa es una advertencia de Dios a los ricos injustos que se han aprovechado y maltratado a su pueblo, que Dios ve y que Él hará justicia. Cuando está hablando de las miserias, Él está hablando de la justicia de Dios que vendrá sobre ellos. Y esas palabras lloren y ayunen aparecen mucho en los profetas para describir la reacción de los malvados cuando llegue el día del Señor, o sea, el día del juicio. Y para nosotros es cuando Cristo regrese. Entonces, este trasfondo de lo que vemos deja claro que la miseria que sobrevendrá a los ricos injustos no se refiere a un sufrimiento terrenal. No es que ellos van a recibir aquí en esa tierra, quizás. Es un sufrimiento terrenal temporal, sino es la condenación eterna y el castigo eterno de Dios que Dios les impondrá en el día del juicio cuando Cristo regrese. Entonces nosotros también debemos tomar en cuenta esto y tomar una perspectiva eterna en nuestro día a día. Porque cuando nosotros miremos a nuestro alrededor, no es difícil ver injusticia, no es difícil ver corrupción, eso es obvio. Y a veces parece que la única forma para que nosotros avancemos es a través de la corrupción también. Que tenemos que ser parte del sistema para poder avanzar, ¿no? Tenemos esa tentación a veces, ¿no? Existe esto. Y nos preguntamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué prosperan los injustos y sufren los justos? ¿Realmente Dios ves esto? ¿Es Dios consciente de la injusticia en el mundo? Y la respuesta resonante de Santiago es que Dios ve la injusticia y la corrupción en el mundo y que Él va a traer juicio contra los que viven de esa manera. Dios ha pronunciado juicio sobre los que opriman, abusan y roban de su pueblo. Esto no es solo una advertencia, es un juicio ya hecho. Es una condenación sobre ellos en el día que Cristo regrese. Dios dice en Deuteronomio 32, 35 al 36, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca, ya se apresura lo que les está preparando. Porque el Señor vindicará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos cuando vea que su fuerza se ha ido y que nadie queda ni siervo ni libre. El Señor vindicará a su pueblo. Esto no es nuestro trabajo. Esto no es tu trabajo. No tienes que ser injusto. No tienes que buscar la retribución. Ese es el trabajo de Dios. Y Santiago está diciendo, Dios ve la injusticia que ocurre en el mundo. Él ve cuando tú y yo somos maltratados injustamente. Dios se preocupa por los suyos y Él mismo nos defenderá. Pero también sus afanes quedan expuestas a Dios. Vamos a ver esto. Santiago 5, 2 a 3 dice, sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla.
Su oro y su plata se han oxidado, su herrumbre será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego. Es en los últimos días que han acumulado tesoros. A mí me encanta hacer las parrilladas, ¿no? Ustedes, me gusta la carne. Ah, y hace un año atrás yo compré una nueva parrilla y lo armé en mi casa. Era muy bonito, ¿no? Como se brilla en ese momento. Como hasta el punto que yo no quería poner, o sea, carbón, ni carne, nada adentro, solo quiero mirar y admirarlo, ¿no? Qué bonito. No, pero después de un año aquí en Lima, con toda la humedad, o sea, empieza a mostrar algunos signos de óxido. Yo he tratado de limpiarlo muchas veces, pero tanto carbón y carne dejan manchas en las que jamás yo podré limpiar. Y ahora, como cualquier otra parrilla, me gusta, está bien, pero no brilla como antes. Y la realidad es que hay cosas que brillan en el momento, pero con el tiempo no mantienen su brillo. Y ese pasaje claramente denuncia la búsqueda de riquezas y pronuncia un juicio sobre aquellos que han encontrado su identidad en la búsqueda de la riqueza. ¿Por qué? Porque ese tipo de riqueza es temporal. Es temporal y es un engaño. Jesús ya lo ha dicho en Mateo 6, 19 al 21. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿dónde está mi identidad? ¿Dónde está mi identidad? Porque ojo aquí, no necesitas ser rico para que te mueva la plata. Puedes ser pobre y que tu única identidad y meta en la vida sea la plata. Lo que pasa es que quizás no seas tan bueno acumulándola como otros. Pero de todos modos es tu tesoro. Es lo que buscas. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿dónde está mi corazón? Porque la búsqueda de riquezas y la envidia crea una visión del mundo por la que una persona justificará cualquier acción con el fin de asegurarse más riqueza. Yo voy a hacer todo lo que puedo para acumular más. Puedo hacer trampa, puedo robar, puedo mentir para acumular lo que necesito, para acumular lo que quiero. Pero Dios está diciendo que todas las búsquedas fuera de Cristo no satisfarán nuestra alma y en última instancia nos llevarán a la destrucción. Salmo 107:9 dice, Él ha saciado el alma sedienta. Él ha llenado de bienes la alma hambrienta. Es como la parábola que el Señor Jesús nos enseñó de un hombre que encontró un tesoro en un campo. ¿Y qué hizo? Él vendió todo lo que tenía para comprar ese campo, para tener ese tesoro. Nuestro tesoro no se encuentra en este mundo, se encuentra en Cristo Jesús.
Ahí es donde está nuestra vida, está escondida en Él. Entonces, ¿Cristo es mi todo? ¿Valoro conocerlo más que cualquier otra cosa? ¿Mis decisiones financieras reflejan esto? Porque todas las búsquedas engañosas saldrán a la luz cuando Cristo vuelva en su gloria. Él juzgará nuestras acciones y el mundo tal cual son. Pero también ese pasaje demuestra que su injusticia queda expuesta también. Dice lo que dice Santiago 5:4. Dice, miran al jornal de los obreros que han cegado sus campos y que ha sido retenido por ustedes. Clama contra ustedes. El clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. En la mayor parte de las zonas rurales del Imperio Romano, am, que incluía mucho de Galilea rural, habían hombres ricos que tenían muchos terrenos grandes, y ellos se beneficiaban del trabajo de los trabajadores, a menudo junto a sus esclavos también. Entonces, ellos trabajaban muchos. Cuando no podías encontrar un trabajo bueno, ellos tenían que trabajar en los campos. Y durante ese tiempo, muchos de los jornaleros dependían de su salario diario para comprar alimentos para ellos y su familia. Entonces, si sus jefes no les pagaban, podía significar que ellos pasarán hambre. Ellos dependían del dinero cada día. Y entonces es muy probable que la gente a la que Santiago le escribía, como los que habían echado de sus tierras por la fe, ahora tuvieron que trabajar en los campos de los ricos para poder vivir. El único trabajo. Pero muchos de ellos es muy probable que estaban sufriendo abusos por parte de los dueños de la tierra. Y en la ley del Dios, él había denunciado ese tipo de injusticia. Dijo que no defraudes ni le robes a tu prójimo, no retengas hasta el día siguiente el salario de tus obreros contratados. En Levítico 19:13. Entonces, en el pasaje de Santiago aquí, Dios está diciendo esto. He visto la injusticia de los que oprimen mi pueblo. He escuchado el clamor de los oprimidos y yo voy a actuar en su favor en justicia. Yo no sé todo lo que tú estás pasando en tu vida ahora. No sé todas las maneras en que tú has experimentado abuso injusto, pero te digo esto, el Señor ve el mal que se ha hecho contra ti y Él lo recompensará cuando Él regrese. Entonces, esto no nos dice o dice que nosotros no somos víctimas. No somos víctimas de lo que ha pasado, sino esta verdad nos libera para servir al Señor porque tenemos la certeza de que Él peleará nuestras batallas y también Él hará justicia y Él proveerá para nuestras necesidades. Tenemos certeza de esto.
Entonces, ese pasaje puede ser un consuelo para el pueblo de Dios, pero también puede ser advertencia, porque Dios también se da cuenta de nuestras injusticias. Entonces hago la pregunta, ¿estamos dispuestos a hacer trampa, mentir o robar para lograr lo que nosotros deseamos? ¿Nos falta integridad en el trabajo para salir ganando? ¿Le robamos a nuestros jefes siendo descuidadosos y haciendo el trabajo a medias? Si eres jefe, ¿pagas justamente a tus trabajadores? ¿Te aprovechas a las personas que trabajan contigo? Para el creyente no hay una vida sagrada y una vida secular. Tenemos una vida sagrada al Señor. Entonces, no es que seamos santos los domingos y que en la chamba hay otras reglas. Primero de Corintios 10:31 dice, ya sé que si comen, beban, que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Así vivimos. El creyente vive y trabaja en un equilibrio. Por un lado, nosotros estamos contentos con lo que Dios ha provisto, que lo que Él va a proveer, somos humildes y nosotros también descansamos. No trabajamos 7 días a la semana, 24 horas a la semana. Descansamos también. Pero en el otro lado de la balanza, trabajamos con responsabilidad, diligencia, inteligencia y integridad. Existen los dos. Dios va a proveer. Sabemos que Él va a rectificar todas las cosas cuando Él regrese. Yo puedo descansar. Pero del otro lado, yo vivo con integridad, trabajo con diligencia y hago lo mejor para nuestro Señor. Porque estoy liberado, porque yo sé que el Señor está en control de mis días y que Él va a hacer justicia en la tierra. Entonces, nosotros confiamos en que el Señor proveerá a nuestras necesidades y deseos, o nosotros tenemos que tomarlos injustamente. Trabajamos con toda diligencia para el Señor en integridad. Damos lo mejor de nosotros de la manera que Cristo nos enseñó. Porque cualquier injusticia que hagamos también será expuesta delante de nuestro Señor. Pero también, versículos 5, su vanidad queda expuesta. Dice, han vivido lujosamente sobre la tierra, han llevado una vida de placer desenfrenado, han engordado sus corazones en el día de la matanza. Para que, para que el ganado tenga la mejor carne, no lo andan pasando por todos lados. Porque yo recuerdo cuando estuve trabajando en la sierra, a veces la gente tiene su ganado en un lugar y tiene que llevarlos lejos para que comen. Regresen. Lo que pasa es que se fortalecen sus músculos, pierden la grasa y al final de cuentas la carne es muy duro porque son de trabajo. Pero ganado para la carne es otra cosa. Más bien lo tienen quieto, comiendo, desenfrenado, le dan granos de buena calidad, así que su carne sale tierno y jugosa. Pero ellos no se dan cuenta, mientras que ellos están viviendo, comiendo desenfrenado, que así están siendo preparados para la parrilla. Pero eso es lo que está pasando. El día de matanza significa el día de juicio. El día de juicio, el día en que Cristo regrese.
Y en este caso, los justos, los ricos injustos han vivido una vida no dedicada al Señor, pero dedicada a sus placeres, pero sabemos que el fin de esta vida es el castigo eterno de Dios. Y entonces el objetivo de ese pasaje es mostrar que Dios ve lo que sucede y que ellos están, como dice Lucas 6:24, ellos están recibiendo todo su consuelo. O sea, cuando tú vives en tus placeres, cuando una persona vive en sus placeres, sus deseos de la carne, ellos reciben todo lo que van a recibir en su vida. Quizás tú puedes vivir 100 años y tener todo lo que el mundo tiene que ofrecer. Pero si tú vives por esto, por la eternidad, vas a estar pobre. Miseria, apartado del Señor. Pero nosotros, si vivimos para el Señor en nuestra vida, nuestra recompensa no está aquí, pero es una recompensa eterna, pero nosotros ahora podemos beneficiar de la relación que nosotros tenemos con Dios aquí, ahora, en este mundo. Entonces, Santiago ya ha animado a la iglesia a no vivir en sus pasiones, sino presentarse humildemente a Dios para ser utilizados por Él. Por lo tanto, la iglesia no tiene que envidiar las cosas del mundo ni dejarse llevar por sus deseos, ya que nosotros sabemos que ese tipo de vida no puede llenar nuestra alma y además trae consecuencia del juicio. Entonces, no caigas en la trampa. No caigas en la trampa. Pero al final vemos la perseverancia de los justos en Santiago 5:6. Dice, han condenado y dado muerte al justo, y él no les hace resistencia. Santiago debe estar pensando en las consecuencias de las maldades que los ricos han hecho contra los pobres, contra el pueblo de Dios, en quitar sus tierras y su sustento. Y los pobres están muriendo de hambre. Mataron al justo, aun cuando él no había hecho nada malo contra ellos. Pero los justos, según ese pasaje, permanecen constantes incluso en el sufrimiento, la injusticia y la persecución. Este es un modelo para nosotros, pero es el modelo de Cristo. Como dice Isaías 53:7, él fue oprimido y afligido, pero él no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. O 1 Pedro 2:23 cuando dice, ¿y quién cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando? Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Los que busquen a Jesús, los que siguen a Él, no buscan a desquitarse, sino que confían en Dios que siempre va a juzgar la injusticia. Los seguidores de Jesús hacemos lo correcto aun cuando nos cueste. No debemos vengarnos ni justificar nuestro esfuerzo a medias por la injusticia que se nos ha hecho. Debemos vivir y trabajar como testimonio de nuestro Salvador Jesucristo. Y lo hacemos como hemos aprendido, o como vamos a aprender en la semana que viene,
Lo hacemos todo eso porque Cristo vuelve por su iglesia y que Él es compasivo y misericordioso con nosotros. Entonces, el crecimiento en la madurez nos lleva a perseverar en el sufrimiento, ya que nuestra confianza es en el amor y la provisión del Señor. Sufrimos bien porque nuestro deseo es parecernos más a Jesús en todo, porque Dios nos ha dado todo en Cristo. Entonces, no importa lo que hagan los demás a tu alrededor, los creyentes en Jesús, nosotros miramos a Él. Y como Él vivió y murió, como nuestro modelo también de vivir. Ese es el Evangelio. Que el justo llegó a la tierra, aunque nosotros hemos cometido toda injusticia, hemos rechazado a Dios por completo. Y el justo llegó, vivió una vida de justicia, la vida que nosotros no vivimos y no podemos. Y Él murió en la cruz, Él tomó toda nuestra injusticia sobre sus hombros y recibió el juicio que nosotros merecemos en nuestro lugar y resucitó de la muerte después de 3 días con poder, destruyendo la muerte, tomando toda la justicia de Dios. Entonces eso implica que como creyentes nosotros vivimos de esa manera. Pero también implica que como creyentes debemos cuidar, animar y defender a los oprimidos y maltratados también. Entonces no podemos quedarnos con brazos cruzados mientras que se aprovechan de los demás, sino también nosotros debemos defender a los débiles. Nuestro Dios se llama una y otra vez defensor de los débiles. Jesús dijo en Lucas 4:18, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, pero también para poner en libertad a los oprimidos. A lo largo de los siglos, la iglesia ha luchado por los débiles en la sociedad, por los más vulnerables y los oprimidos. Un ejemplo de esto es que siempre ha sido muy común que los niños fueran desechados si no eran deseados. Y en algunos casos, incluso vendidos para el trato de personas. Yo estuve con a mi vecino el otro día que trabaja por una organización global, am, y ellos trabajan en varias áreas para desarrollo y cosas en el país. Y él me dijo, ¿sabes que la trata de personas es el segundo negocio más rentable en Perú? Y fue como me pegó duro. O sea, los primeros cristianos fueron los primeros en rescatar a los bebés de las basuras y adaptarlos, así como los primeros en abrir centros de adopción para los niños que eran rechazados de su hogar. Y la historia del cristianismo, la historia de sus hermanos que han ido antes de ustedes, ha sido de desarrollar hospitales, orfanatos, de ministerios de servir en pobreza, ha sido ministerios sea de cuidar a los oprimidos de la sociedad.
Sí, la iglesia debe proclamar el evangelio en primer lugar. Y, y todas las injusticias en el mundo, por supuesto, no se arreglarán hasta que Cristo vuelva. Pero esto no niega nuestra responsabilidad de defender a los débiles y demostrar amor de Jesús. Ese pasaje también me recuerda un poco de la historia, ¿no? De los israelitas. Mientras que ellos estaban en el cautiverio en Egipto, nunca pensaron probablemente que terminaría. Parece que Dios no le importaban o que se había olvidado de ellos. Ellos clamaron a Dios y Él respondió a ellos. Pero en el tiempo en que Dios hizo justicia, Él liberó a su pueblo del cautiverio y destruyó el ejército egipcio. O sea, Dios siempre ha hecho justicia para su pueblo. No, esto no es algo que nosotros debemos preocuparnos. No tenemos que buscar la retribución. Ese es el trabajo del Señor. Nunca voy a poder empezar a saber todos los problemas que tú tienes o cómo te han tratado, cómo te han maltratado en tu vida. O sea, hasta tus padres, hasta los jefes que has trabajado. O sea, no sé. Yo no sé, yo no voy a poder entender. Pero esto yo sé, que el Señor es bueno, que el Señor cuida, provee y defiende a los suyos. La Biblia está llena de historias de cómo el pueblo de Dios ha sido perseguido, encarcelado, maltratado y muchos incluso fueron matados, pero también historias como el Señor ha provisto, cuidado y ha defendido a los suyos. La pregunta para nosotros es si confiaremos en Él cuando las cosas sean difíciles. O creeremos la mentira de que tenemos que vengarnos. O que la única manera de salir adelante es por medios mundanos. Nos dejaremos llevar por la codicia o la envidia, o trabajaremos diligentemente confiando en el Señor que Él proveerá a nuestras necesidades. Seremos capaces de dejar también de enfocarnos en nuestros problemas todo el tiempo y ver a los que sufren a nuestro alrededor y así poder ministrar también a sus necesidades. La justicia de Dios triunfará debido a lo que Dios ya ha hecho. Si Dios derramó su justicia sobre su Hijo por nosotros, sin duda derramará su justicia sobre quienes lo rechacen como rey ahora. Si Dios entregó a su Hijo a la muerte para que pagara por tu pecado y mi pecado, sin duda te atenderá hoy y hará justicia en su debido tiempo. Dios ve las injusticias que enfrentamos y promete que su justicia tendrá la última palabra. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a permanecer fieles y firmes en nuestra fe con esperanza.
mostrando justicia y misericordia a los demás. Oramos. Padre celestial, gracias en este día por tu palabra. Señor, que nos enseña quién eres tú. Señor, y muchas veces nosotros pensamos que para avanzar, nosotros tenemos que hacer como el mundo. Cuando alguien hace algo contra nosotros, pensamos que tenemos que vengarnos. Señor, a veces pensamos por las injusticias, los abusos, todas las cosas que ha pasado contra nosotros en nuestra vida, que nosotros somos víctimas de lo que ha pasado. Señor, pero sabemos por medio de tu palabra que tú vas a corregir todo mal en la tierra. Señor, tenemos la certeza que tú vas a hacer justicia cuando Cristo regrese. Y por lo tanto, Señor, ayúdanos entonces a perseverar, siendo constantes, viviendo una vida de gozo y esperanza y misericordia al mundo alrededor de nosotros, para poder anunciar, Señor, tu nombre en la tierra. Ayuda, Señor, a mis hermanos hoy que están luchando con varias situaciones, que tienen enojo en sus corazones, que quieren corregir todo lo que está alrededor de ellos, y ayúdalos a depender, Señor, en ti y vivir una vida justa y una vida de misericordia, Señor, reconociendo que tú eres soberano. Gracias por tu palabra y pedimos todo en el nombre de Jesús.